Bueno, buenas tardes. Soy Edinson Ayala, su presentador de la Maestría de Negocios con énfasis en Inteligencia Artificial. Hoy en esta presentación vamos a diseccionar un caso real de consultoría estratégica e inteligencia empresarial. Vamos a ver cómo transformar datos crudos en rentabilidad pura. Nada de teoría aburrida. Vamos a realizar el análisis de analítica aumentada realizado para el Hospital Privado San Juan de Dios de la ciudad de Cali, en Colombia, con el objetivo de optimizar la rentabilidad de su consulta externa durante el primer semestre del 2026, y todo esto basado en la enseñanza y aplicación de herramientas de IA que fueron realizadas por el doctor Javier Chacón Cantos en la Cátedra de Técnicas de Análisis de Datos e Inteligencia Empresarial en la Maestría de Negocios con énfasis en IA de la Universidad VIU. En esta presentación cubre 6 grandes temas. En 3 a 5 minutos los vamos a ver: el problema del negocio, que es el contexto estratégico del hospital; la base de datos, variables y preparación de datos; el análisis exploratorio EDA, que son las tendencias e insights claves; el modelo analítico como parte 4, que es donde vamos a ver la parte descriptiva y la simulación de escenarios; un quinto punto donde vamos a ver los dashboards ejecutivos, una visualización de algunos KPI; y por último vamos a ver los insights y estrategias que van a ser la propuesta de solución y recomendación del tema. Bueno, arranquemos de una vez. Como primera parte, la definición del problema del negocio. La gerencia del Hospital Privado San Juan de Dios eh, está preocupada por el tema de maximizar la rentabilidad de servicios de consulta externa del hospital, y estamos analizando los primeros resultados del primer semestre del 2026 mediante analítica aumentada. El hospital enfrenta 3 desafíos críticos. Primero, la necesidad de sostener y mejorar su rentabilidad financiera. ¿Sí? Hay una necesidad de maximizar sus utilidades en contexto de costos crecientes y demanda variable. Como segundo punto, tenemos la capacidad operativa, donde podemos ver que mayo y junio operaron al 100% y al 103% de la capacidad nominal, generando un riesgo de fatiga médica y cuellos de botella. Y por último tenemos las decisiones sin datos. La alta gerencia tomaba decisiones sin modelos predictivos para anticipar escenarios de ingresos y costos. Eso lo vamos a ver ahora con la analítica aumentada, que viene a resolver exactamente todos estos casos. Bueno, continuando entonces con el análisis, ahora vamos a tomar el punto 2, que es la base de datos, las variables y la preparación. Aquí tenemos entonces los datos históricos abarcan de enero a junio, ¿sí? Tenemos la información de consultas, ingresos en dólares por las consultas y la utilidad y el margen que se genera de esa utilidad. Tenemos entonces adicionalmente 12 médicos, los cuales realizan 12 consultas diarias a un precio de $18. Si tenemos 22 días laborales en el mes, y adicionalmente definimos entonces un costo fijo mensual de 28,000, y tenemos un costo variable por consulta que le reconocemos a los médicos el 50%. Adicionalmente, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos una capacidad teórica, que es la capacidad nominal diaria, que son los 12 médicos a razón de 12 consultas diarias, que quiere decir que nos van a generar 144 consultas diarias, y hay una capacidad nominal por mes de tomar los 144 consultas por los 22 días, nos arroja que en el mes vamos a tener 3,168 consultas. Hay un techo de infraestructura que es 220 por 22, lo que cual nos da 4,840. Sin embargo, ¿qué podemos decir del análisis de esta información? En el análisis de la información pudimos destacar que durante los meses de mayo y junio, ¿sí? Superaron la capacidad nominal, ¿sí? Mientras que teníamos la capacidad de 3,168 consultas, aquí vemos que se superó en más de un 100%, y aquí ya alcanzó a llegar más o menos en un 103%. Cabe destacar pues también que es un apalancamiento, pero estamos de alguna u otra forma obteniendo una señal de alerta por sobresaturación nominal de los médicos, lo cual puede conllevar a una prestación mala de servicio
y un agotamiento por parte de ellos, entonces hay que tener en cuenta esa información más adelante. Bueno, en el tercer punto decíamos que íbamos a ver todo lo que era el análisis exploratorio de datos SEDA, ¿sí? Donde el gráfico a continuación nos muestra la evolución de ingresos versus la utilidad, ¿sí? Donde podemos ver que la utilidad durante los meses de enero a junio tuvo un crecimiento en la utilidad del 68.89%, mientras que en enero empezamos con 8.100, en junio terminamos con 3.680. Sin embargo, lo que podemos analizar también, ¿sí? Los costos solamente aumentaron un 4.17%. Fue un efecto de apalancamiento operativo generado por el tema de entre los meses de mayo y junio, que hubo una sobrecarga nominal para los médicos, los cuales trabajaron, incrementaron sus consultas, ¿sí? En enero, mientras que en enero tenían 2.850 consultas realizadas, para los meses de mayo y junio superaron ese techo, pasaron a 3.260, lo que se vio pues ese efecto apalancamiento en las operaciones. Bueno, el cuarto punto que veíamos entonces era el tema de los modelos analíticos descriptivos más la simulación de escenarios. Si en nuestro caso aplicamos dos modelos, uno descriptivo que caracteriza los datos históricos y uno de simulación estocástica con tres escenarios. El escenario actual, ¿sí?, que tenemos al corte del mes de junio nos está arrojando 3.680 de utilidad y un margen del 23.31, ¿sí?, ocasionado por la cantidad de consultas que se realizaron a un precio de 18.000. Si nos vamos a los otros dos escenarios, ¿sí?, si la demanda cayera el 15%, ¿sí?, la utilidad se desplomaría a $6.939 y un margen de 13,91, porque no estamos alcanzando como tal el volumen de las consultas, que son 3.168. Eso haría que obtuviéramos estos resultados eh, negativos de alguna otra forma, pesimista. Mientras que el lado optimista, ¿sí?, nos está diciendo que si indexáramos un 10% del precio más un 5% del volumen, la utilidad subiría a $23.048, generando un margen mucho más alto del 34% del que tenemos actualmente con lo que tenemos hoy en día, generado entonces porque se incrementan el total de consultas de 3.423, ¿sí? Y al generar un costo más alto en el precio del 10%, quedaría 19.080. Entonces, este sería parte del análisis de los modelos analíticos que estamos realizando. Bueno, ahora tomando el quinto punto, que es el dashboard ejecutivo y los KPIs de consulta externa para el primer semestre del 2026 del Hospital San Juan de Dios, entonces nos está mostrando aquí unos KPIs claves, ¿sí?, que es el total de ingresos recibidos durante el enero a junio, ¿sí?, 330,480 dólares, que nos da un 14.4% versus la capacidad nominal, ¿sí? El total de la utilidad, que fueron 66.000 dólares con 80 durante todo el mes, los 6 meses, perdón, lo que igual nos da un crecimiento del 68.99% y un margen integral que corresponde a esta utilidad, ¿sí?, obtenida sobre el total de ingresos, lo cual nos da un margen integral del 19.99, que es la utilidad promedio mensual, ¿sí? Y adicionalmente entonces podemos concluir que durante los 6 meses se realizaron un promedio de consultas de 3.060 consultas, ¿sí?, a razón de que teníamos una capacidad nominal de 3.168 por mes. Entonces, visto desde ese punto de vista, entonces analizamos un poco más el tema de lo que es la tasa de ocupación nominal, ¿sí? Recordamos que el promedio, tenemos 12 médicos realizando 12 consultas diarias, ¿sí? Entonces aquí vemos que se
alcanzó una tasa ocupacional del 90% para el mes de enero, 92, 98 y 96% hasta abril, mientras que para los meses de mayo y para el mes de junio nos generaron ya la señal de alerta que estábamos analizando y revisando con la información. Ya se presentó un 100% de la tasa nominal de ocupación y para el mes de junio sobrepasó el 103%, que entonces eso puede recaer en una sobresaturación de la prestación del servicio por parte de los médicos. Entonces, eso fue la primera señal de alerta. Mientras que aquí dentro de lo que tenemos ya para el costo promedio de consulta, vemos que pasó de 15,16, ¿sí?, a finalizar con un 13,80, lo que evidencia pues el apalancamiento como tal de lo realizado por parte de los médicos, ¿sí? Ese fue el apalancamiento que se generó y que incrementó la utilidad para los meses de mayo y junio. Continuamos entonces ahora con el siguiente punto. Bueno, tenemos entonces aquí el punto número 6, que es los insights y propuesta estratégica. Como primer propuesta, tenemos aquí que es indexar precios con un 10% adicional. Quiere decir que pasar del valor de la consulta de $18 a 19,80 por consulta, basado en la mejora de la experiencia del paciente, pues del cliente, en este caso del paciente, lo cual impactaría en la utilidad mensual, ¿sí?, en 9,368. Como segundo punto, contratar 2 médicos, expandir la plantilla un 15%, ¿sí? Que lo que resalta entonces es contratar 2 médicos adicionales, un total de 14, lo que eliminaría el riesgo de la sobreutilización y habilitar el crecimiento en el volumen del 5 al 10%. Como tercera propuesta, que es ejecutar el escenario optimista combinado para alcanzar el margen del 34%. Entonces, al transicionar el escenario optimista, diríamos que combinar este ajuste de tarifa más la expansión de la agenda haría una proyección de $23,000 con 48 de utilidad por mes e incrementaría el margen a un 34,01. Y por último, tenemos entonces diversificar los convenios para proteger el escenario pesimista, ¿sí?, que teníamos allá, donde diríamos que diversificar con las EPS y las aseguradoras para las contrataciones del mercado un 15%. Entonces, lo que está mostrando aquí el tema de la analítica aumentada nos permite tomar este tipo de decisiones con evidencias, ¿sí? A diferencia, como se hacía anteriormente, era con la intuición, y realmente aquí con datos y hechos nos permite tomar una mejor decisión. Y por último tenemos el tema de las conclusiones, que es el camino a la excelencia financiera está en los datos, ¿sí? Para cerrar, el Hospital San Juan de Dios tiene un modelo de negocios con un enorme potencial, ¿sí? El análisis de la analítica aumentada nos revela que ejecutando el escenario optimista, subiríamos de alguna otra manera los precios en un 10% y expandiríamos la agenda. El margen puede llegar a un 34% en el margen optimista que tenemos. La clave está en los datos, ¿sí? Eh, Donde vamos a ver entonces que el modelo de negocios es altamente escalable, los costos fijos diluibles ante mayor demanda, el apalancamiento operativo demostrado, la utilidad creció en un 68,89% con unos costos que no crecieron en la misma proporción de 4,17, pero por ese apalancamiento operativo generado entre los meses de mayo y junio por parte de los médicos al aumentar la cantidad de consultas realizadas. El margen a su vez, el margen puede alcanzar un 34,01% ejecutando pues el escenario optimista combinado, y tenemos la analítica aumentada, democratiza la inteligencia de datos para el equipo directivo. Entonces, vemos que entonces sí se puede obtener un mejor resultado con la información que tenemos de la analítica aumentada. Entonces ya es hora de implementar este tipo de información en nuestras empresas. Quedo atento a cualquier inquietud. Muchísimas gracias y una feliz noche.